Amigas y amigos, ¿cómo se encuentran? ¿Sabían ustedes que la declaración de interdicción requiere de la satisfacción de nuevos elementos de acuerdo a una visión más vanguardista de sus derechos humanos y no el simple dictamen pericial que se realice sobre su persona? Pero eso y más les presento en la siguiente videocápsula. Espero que les guste. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional que reconoce la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan de un apoyo más intenso, ya que tiene como propósito el asegurar que quienes tienen una diversidad funcional puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad, así como promover el respeto de su dignidad inherente, la que no se merma ni disminuye con motivo de las circunstancias particulares en que se pueda ubicar una persona. Asimismo, es pertinente citar el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo eje fundamental es la persona con discapacidad y el pleno respeto a su dignidad, dejando de lado el asistencialismo, así como el enfoque restrictivo, reconociendo su autonomía e independencia, lo cual tiene como pilar fundamental el permitir la toma de decisiones, poniendo énfasis en las acciones que pueden llevarse a cabo sin asistencia. Por otra parte, el artículo 450 del Código Civil de la Ciudad de México establece que los menores de edad y los mayores, que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que la supla, tienen una incapacidad natural y legal respectivamente, abordando la discapacidad como un presupuesto para la pérdida o limitación de la capacidad de ejercicio. Es por ello que la declaración judicial del estado de interdicción permite dos tipos de sustanciación. La primera, un procedimiento de jurisdicción voluntaria que puede concluir en caso de que el tutor interino del presunto incapaz y el Ministerio Público estén conformes con el solicitante, con una resolución judicial que declare o deniegue la interdicción con base en los dictámenes periciales rendidos. Y número 2, mediante juicio ordinario civil, que deberá seguirse en caso de que exista oposición de alguna de las personas mencionadas, en el cual solo será escuchado el presunto incapaz si así lo pidiera, independientemente de la representación atribuida al tutor interino. El procedimiento exige la celebración de dos audiencias en la que los médicos alienistas, peritos y profesionales en la materia de salud mental pertenecientes a una institución pública y del propio tribunal tengan a la vista al presunto interdicto y procedan a reconocerlo emitiendo conjuntamente un dictamen en el que se determine si existe o no una enfermedad psiquiátrica o padecimiento crónico e irrecuperable que lo incapacite mentalmente para todos los actos de su vida civil y jurídica, debiendo permanecer en su domicilio bajo el cuidado de algún familiar responsable, sobre quien recaerá la tutela del incapaz, y deberá garantizarle todos los cuidados y atenciones que le permitan su bienestar. Pero para ello, es menester que bajo la nueva perspectiva de derechos humanos, el juez analice las circunstancias específicas del caso, teniendo como eje toral la voluntad del presunto interdicto y las manifestaciones que realice, para lo cual debe propiciarse su intervención en el procedimiento para que se hagan de su conocimiento las implicaciones y trascendencia de la cuestión debatida, evitando el uso del lenguaje especializado o inaccesible, y se recabe entonces la opinión de especialistas, no para dictaminar sobre su capacidad ni sus limitaciones, sino para llegarse de la información que se estime necesaria para entender cuáles son las barreras predominantes a las que se enfrenta
y así determinar los mecanismos de ayuda más adecuados, indagando las circunstancias de su vida y quiénes serían las personas más aptas para apoyarla en las tareas que no le sea posible realizar por ella misma, estableciéndose las salvaguardias necesarias para impedir abusos y verificar que no haya conflicto de intereses o alguna influencia indebida que pudiera afectarla, es decir, que se establezca un sistema de apoyos a partir de sus necesidades y circunstancias concretas, prefiriendo siempre como tutor y curador a aquellas personas que el incapaz sea susceptible de designar o con quien manifieste sentirse mejor. En ese tenor, la persona que sea designada como tutor deberá de representarle en todos y cada uno de los actos de su vida, con excepción de los que se refieran a los de carácter personalísimo, previa protesta y discernimiento de su cargo ante el juez, debiendo inscribirse el mismo ante el registro civil, por lo que, ante cualquier acto de administración relativo a bienes del interdicto, el citado tutor debe de solicitar la correspondiente autorización judicial. Consecuentemente, cuando se presente ante el juzgador de instancia un caso en donde alguien pretenda privar de su capacidad de ejercicio a una persona que presenta una diversidad funcional, lo primero que debe hacer es preferir un procedimiento ordinario en el que se escucha al demandado, sin dictar ninguna medida preventiva. Por ello, es preciso insistir en que posibilitar la participación de las personas con discapacidad en los procesos judiciales en los cuales se vean involucradas, cualquiera que estos sean, constituye una formalidad del procedimiento que no puede ser soslayada, so pretexto precisamente de su discapacidad, máxime cuando la resolución que se emita repercutirá directamente en su esfera jurídica. Es por ello que al encontrarse involucrada una persona con una limitación cognitiva, debe proporcionársele cuando el propio padecimiento así lo permita, toda la información suficiente en un lenguaje asequible que le permita conocer todas las implicaciones y expresar su voluntad. De ahí que, cuando se está en presencia de una limitación intelectual, uno de los ajustes razonables que deben realizarse es el uso del lenguaje adecuado para lograr la accesibilidad cognitiva, es decir, posibilitar que las personas entiendan plenamente el significado de las palabras y puedan actuar en consecuencia. Es preciso reiterar que por mandato constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, con deberes específicos en torno a las personas con discapacidad, derivado de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Finalmente, las pruebas que deben aportarse son, entre las más relevantes, las actas del registro civil, de donde se desprenda el entroncamiento de familia que guarde el incapaz respecto del tutor y curador propuestos, así como la pericial médica como se anticipó, y por último, la escucha de la persona ante el juzgador. La nueva perspectiva de derechos humanos obliga al juez a analizar las circunstancias específicas del caso sobre la interdicción de una persona, ponderando su voluntad y las manifestaciones que realice, para lo cual debe propiciarse su intervención preferentemente en el procedimiento ordinario, para que una vez que sea declarada su incapacidad, sea protestado como tutor la persona que él haya podido designar en la medida en la que el padecimiento que presenta lo permita, ya que dicha persona deberá de representarle en todos y cada uno de los actos de su vida, con excepción de los personalísimos. Espero que este tema haya sido de su gusto. Los espero en la próxima con otra videocápsula de interés. Les mando un afectuoso saludo y sigan suscribiéndose a este canal. Muchas gracias.